Bueno, buenas tardes, buen mediodía. Yo soy Guadalupe Colombo Paz, soy psicóloga y trabajo en cuidados paliativos, trabajo también en oncología y en conduelo. Y voy a entrevistar a alguien que quiero mucho, que es Geraldine Romé, que si está por ahí también, ya estás con micrófono, decime hola, a ver si no te veo. Hola, acá Ahí estamos. estás, perfecto. Bueno, Geraldine es una gran mujer, es arquitecta y es mamá de Balti, de Simón y de Guillermina. Y la conocimos gracias a Simón y al tránsito de su enfermedad y su partida. Y nos va a contar un poco su experiencia, así que desde ya, gracias por compartirla. Y lo primero que te voy a preguntar, Gerald, para ir entrando en tema y en la historia en primera persona, es ¿por qué elegiste esta foto? Bueno, hola a todos, no llego a ver quiénes están, sé que hay un montón de personas, así que bueno, primero les agradezco a los chicos que me dejan ser parte de estas experiencias que hacen que Simón esté siempre acá ayudando y metiendo la mano, así que para mí una linda oportunidad de participar y de tenerlo al presente siempre. Y bueno, y la foto que elegí fue esta porque en realidad tiene que ver con una sensación que me dieron a mí los chicos cuando los conocí. Digamos, que yo no sabía ni cuántos eran, ni quiénes eran, solo sabía que estaban sosteniéndonos a todos era a nosotros como familia, a los rehabilitadores de Simón, a las maestras jardineras, a su maestra integradora, a Simón, eran como alguien que nosotros ni conocíamos, pero que estaban ahí por atrás como una malla que nos contenía a todos. Esa era que nos contenía de no caernos a no sé, como a un abismo. Uno tenía una sensación como de que no sabía hacia dónde iba. Y bueno, y ellos sostenían. Es por eso esa imagen, digamos, que para mí es como una sensación. Esa sensación nos dieron ellos. Así que esa es la foto. Cuando decís ellos, para por ahí los que no saben a qué te referís al equipo de paliativos en este Al caso. equipo de paliativo, sí. En ese momento yo sabía que eran Alejandro y Guadalupe, pero bueno, después supe que había un montón más. Sí, Sí. así que... Cuéntanos un poquito de Simón, brevemente, de qué tuvo, qué edad y lo que quieras compartirnos del tránsito. Bueno, Simón, al año más o menos le detectaron un tumor cerebral. Bueno, ya en ese momento sabíamos que era bastante complicado y sabíamos en el fondo cómo iba a ser el desenlace, pero igualmente, digamos, nada, encaramos la vida como si fuera para siempre, como todos pensamos, ¿no? Como que vamos a estar acá mucho tiempo. Como al año le detectan la enfermedad, vivimos un año en Buenos Aires y volvimos a los 8 meses. Balti empieza su jardín sala de 5 y Simón empieza a transitar esto, el acompañar a su hermano al jardín, digamos. Iba con la sonda, como podíamos, bueno, él acompañaba a su hermano al jardín. Y bueno, eh, eso, después Simón en realidad vivió hasta los 6 años, entre medio tuvo la posibilidad de poder ir al jardín, de hacer sus rehabilitaciones. Yo diría que más allá de las operaciones que tuvo en el medio, de los estudios que tenía que hacer todos los años, y de las cuestiones particulares de su enfermedad, él tuvo una vida de niño feliz y para nosotros eso fue como ya una gran meta y una alegría, digamos. Eso. Y bueno, Bien. Simón falleció a los 6 años. ¿Y los hermanos qué edades tenían? Porque también las escuelas acompañaron a sus dos hermanos. Sí, Balti, Baltasar
Baltasar, el hermano mayor, tenía en ese momento, bueno, cuando él fallece, 8 años, pero transitó todos los primeros años de la primaria, digamos, con la enfermedad de Simón. Y Guillermina tenía 2 años, nació en el transcurso de la enfermedad de Simón, así que era chiquita, fue tal vez la que menos conciencia tuvo de la situación, pero bueno, tiene también algún recuerdo, seguramente. Bien, y Simón fue a la escuela, iba a una escuela, a un jardincito público, después de acompañarlo al hermano mayor, cuando le tocó su edad, hizo, pese a los viajes, estuvo un par de años, a la de 3, 4 llegó a ser, ¿no? Porque nosotros conocimos Sí, la escuela y él acompañó. sí. En ese momento, Simón, que tenía 1 año, ya 1 año y algo, había empezado rehabilitación. Y al acompañar a su hermano al jardín, era como que lo veías que él necesitaba ir al jardín, tenía muchas ganas, o sea, eh, y en ese momento él tenía que entrar a sala de 3. Y bueno, hicimos el intento en un par de jardines, y siempre le pusieron como buena voluntad, pero bueno, era como una bomba de tiempo, Simón, digamos. Eh, Finalmente el ¿Encontrabas con jardín los docentes ahí, Gerald? que ¿Cómo era el encuentro con los docentes cuando vos contabas la situación de Simón y la, y lo que podía llegar a pasarle? sí. Yo en particular probablemente no soy muy miedosa, entonces yo le sacaba un poco de tragedia a la cuestión, a la cual los docentes era como que, viste, se agarraban y decían, no, no, pero espera, ¿qué puede pasar? Que esto era como que estaban todos aterrorizados, esa era la sensación. Y yo en realidad, eh, yo era como que quería que Simón tuviera una vida normal, y si se golpeaba, y si, digamos, era como, había que arriesgarse, digamos, pero yo en particular no tenía miedo. Sí, los docentes en sí tenían miedo, porque es esto, la sensación era que Simón era una bomba de tiempo, que le podía pasar cualquier cosa en cualquier momento, digamos. Mm. Eh, eh, Esa era la sensación que yo creo que todos tenían. eh, y bueno, todos fueron como poniéndole onda, yo en el sentido de que no les sacaba un poco de responsabilidad, digamos, yo sabía a quién estaba llevando el jardín, sabía qué problemáticas tenía, y un poco presionaba para que él pudiera tener, digamos, una vida normal, más allá de los años que pudiera vivir, que yo en el fondo sabía que eran pocos, pero quería que esos años él tuviera una vida normal de cualquier niño, o sea, que pudiera ir al jardín, que pudiera ir a rehabilitación, que pudiera ir a alguna colonia, porque Y si eso no, de, bueno, que decís ¿eh? de que viviera, perdón, los años así normales incluían la escuela, ¿no? Eh, Claro, incluían, sí, porque en realidad un niño, ¿qué hace? Él tenía sus hermanos, pero sus hermanos iban al colegio, entonces él quería ir al colegio. Y claro. la verdad que, bueno, en el jardín número 3, como ellos lo veían cada día, digamos, hubo 1 año donde ellos lo vieron acompañar a su hermano, y entonces me dieron una mano enorme de poder abrir la sala de 3, que no era, digamos, no era fácil, pero como Simón ingresaba como una integración, digamos, con maestra integradora, entonces fue como posible, lo pudieron pelear, y abrieron la salita de 3 por Simón. Mm. Así que ¿Y fue increíble. cómo fue el acompañamiento de los docentes, de los directivos? ¿Tenías idea? Porque vos estabas en el medio de una vorágine, ¿no? Entre los tratamientos, los viajes, la toma de decisiones, en todo eso que vos ibas transitando, el cotidiano de la escuela. ¿Qué te llegaba de esa escuela? De esa contención o dificultad, ¿te enterabas de algo? ¿Cómo lo sentías? Eh, Me sentí muy acompañada por todos, o sea, desde la directora hasta su maestra, que creo que la eligieron, como sabían que venía Simón, digamos, se prepararon tal vez un poco para eso.
Ujú. hasta la señora que les servía el desayuno. Yo creo que cada uno puso un montón de sí, porque un poco ya lo venían conociendo porque venía a acompañar a su hermano, digamos, al jardín, pero Simón venía con sonda, o sea, era esto, no caminaba, tenía que caminar de la mano de alguien o con su andador, eh, y para todos creo que fue un desafío que todos aceptaron, eh, porque fue como un trato, digamos. Yo yo sabía de la complicación, no tenía miedo y yo creo que ellos se sintieron tranquilos porque no se sintieron presionados tampoco. Entonces es como que fluyó en ese sentido, porque de hecho en la salita imagínense cuando Simón arranca esa sala de 3, había en el grado chicos, o sea, había de todo, había hasta un nene que venía del CAINA y que era como... El Jaime es un lugar de Bariloche porque te están escuchando de todo el mundo. Bien. Es un lugar donde hay niños con dificultades en situaciones judiciales. Es un hogar de niños judicializados. Sí, bueno, empezamos nuestro primer día de clases y venía Simón con su andador, que tenía muy poco equilibrio, ese era el gran problema, digamos, en el jardín de Simón, más que nada su equilibrio, y esto de que tenía de base una enfermedad muy grave, digamos, había sido operado de la cabeza en el cerebro, entonces era como que, más allá de que él estuviera bien, que ya no tuviera tratamientos de quimio, ni rayos, ni ninguna cosa de esas, digamos, es como que te da miedo que se golpee, no sé, que se Está lastime. bien. Bueno, Me acuerdo, entonces, Gerald. Ah, perdón. sí, 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 no, no, decime. No, que como el equipo de paliativos fuimos varias veces a la escuela y había, Sí, tu rasgo siempre era como también de cuidar a los otros y de contarlo y tuviste un estilo de afrontamiento muy particular y muy admirable, pero también las docentes, había que, el backstage, digamos, hubo que no estaban tan preparadas, ¿no? Había algo como que le pusieron toda la intención, eh, pero había mucha angustia y como el equipo de paliativos pediátricos pudimos en ese momento acompañarlo, y también al equipo de rehabilitación, porque está bueno todos los espacios que un niño con una enfermedad transita, y que también ahí hubo que ir a contener y a ver cómo estaban y cómo era armarse para poder acompañar. Que quizás en este trabajo invisible, donde vos, esto para ir nombrando, donde vos sentías estas cuestiones de acompañamiento, cuánto trabajo sobre sí mismo tuvieron que hacer esas personas que acompañaron, porque no estaban ni capacitadas ni preparadas. Y cuando preparábamos la charla con Gerald, yo le compartía que con el volumen de trabajo que hay actualmente en el hospital no podríamos hacer ese acompañamiento que pudimos hacer en las escuelas. Entonces, cuán necesaria es la capacitación en los docentes para que quizás con el hospital o con salud se pueda hacer una o dos intervenciones, pero que después pudieran continuar o estar más capacitados. sí. Yo no me di cuenta, me decía, ¿no? ¿Cómo compartimos esto? ¿Cómo lo sentías? No, bueno, eso, cuando vos me lo dijiste, yo entiendo que, digamos, los afectos que se generaron entre Simón y sus maestras y los papás de sus compañeritos y los compañeritos y los rehabilitadores, Simón vivía, digamos, por ir al jardín, por ir a rehabilitación y por estar con sus amigos. Y todas esas personas tenían un vínculo con Simón increíble. Yo, digamos, así como nosotros fue dificilísimo aceptar, digamos, que Simón se iba a ir, no me quiero ni imaginar lo que fue para el resto que conoció a Simón. Yo ya venía 5 años trabajando que Simón se iba a ir en algún momento, pero la maestra integradora, los compañeritos, los rehabilitadores, no. Entonces, ese trabajo invisible fue el que hicieron ustedes y que fue el que les mostró que Simón se iba a morir, digamos, porque todos nosotros teníamos la esperanza o no, tal vez no podían verlo, y ustedes tal vez les iban mostrando esa parte fea, digamos, o dura, no fea, y les iban dando herramientas para que ellos, a pesar de eso duro que estaban escuchando, pudieran acompañar a Simón hasta el último día, porque fue lo que Simón necesitó hasta el último día. Yo me acuerdo que cuando
nos dijeron ya en la última intervención, que fue, no sé, medio año antes de que él falleciera, de que Simón ya no había más nada para hacer, pero él en realidad podía, vos lo veías y él podía seguir yendo al jardín, podía seguir yendo a rehabilitación, y entonces fue como, yo les tuve que preguntar a los chicos de rehabilitación si por favor Simón podía seguir yendo, porque en realidad Simón lo necesitaba, ¿qué lo iba a dejar en casa? Y que, ¿qué hacía esos meses que no sabíamos cuánto tiempo era? Simón necesitaba de rehabilitación, necesitaba de sus maestras, necesitaba de sus compañeros, necesitaba preparar el acto de, no sé, qué fiesta patria venía, ¿no? Ya no me acuerdo. Y para todos debe haber sido durísimo, pero a la vez lo podías disfrutar porque Simón estaba bien. Hasta que Simón se fue apagando, digamos, y hubo un día que creo que ya Simón no pudo ir a la salida que iban a hacer, y hubo un día que Simón tuvo que dejar de ir al jardín, pero fueron ahí los rehabilitadores y los chicos del jardín venían a casa a verlo, o el día que a Simón se le cae su primer diente y Simón dice, bueno, el ratón Pérez le trajo, fue en esos últimos 15 días que Simón vivió, digamos, que ya no tenía mucha fuerza, por eso tampoco podía ir al jardín. Pero Simón dice, no, yo esta plata de ratón Pérez se la quiero dar al chanchito del jardín, que era donde los chicos juntaban la plata. Entonces fuimos al jardín, Simón era un trapo ya en ese momento, digamos, no tenía, pero sí estaba súper consciente. Entonces fuimos al jardín, sí, decime. No, que esto que decís tan importante es la trascendencia. Y cómo Sí, la trascendencia de los niños y de las niñas, ese es sus escuelas muchas veces, es en esos lugares de sí, trascendencia. Entonces, el papel tan importante de lo que estás diciendo. sí, para mí fue clave que Simón pudiera ir hasta al jardín y hasta y a rehabilitación hasta el último día que pudo. Y te digo, ese día lo llevé a UPA y él se sentó como pudo con los chicos y en ese momento también le dieron la campera de egresados, o sea, con sus últimas fuerzas, digamos. Pero él pudo cerrar ese ciclo y los chicos creo que también. Si bien él no Importante. llegó a terminar el ciclo, digamos, después, digamos, nosotros terminamos el ciclo por él, Ujú. por sus compañeros y por sus maestros. Entonces fueron Bart y Guille los que fueron a retirar el diploma de Simón. Bueno, el ciclo se hizo por otro lado, digamos, nosotros en nombre de él, porque creo Bien. que eso también fue importante para sus maestras y compañeros del aula, ¿no? Bueno, chicos, los Gerald, chiquitos, sí, em, no, me quedaría horas porque sí. eh, es muy lindo Hay escuchar. mucho para hablar, Hay sí, un montón y como vos decís, es que Simón esté acá con nosotros también. sí, Em, sí. es muy hermoso. Pensando en el duelo, cuando Simón no estuvo, ¿qué papel ocupó la escuela? Yo creo que vos seguías yendo al centro de rehabilitación, o seguís yendo, no sé, cómo Sí, es los veo. el vínculo con eso. Bueno, esto, después de que Simón se fue, bueno, dijimos esto, de cerrar el ciclo en el jardín y con las maestras y con los compañeritos de Simón de todos estos 3 años. Él transitó 3 años en el jardín, que era su segunda casa, digamos, rehabilitación y el jardín fueron como sus lugares, no sé, eran, no sé, Todo. para eso, para él. Bueno, yo seguí en contacto, sigo en contacto con su maestra integradora y es hoy una persona muy especial, sigo en contacto con la directora del jardín, con los papás de los compañeritos de Simón, sigo en contacto con los rehabilitadores, pasaron a ser parte de un, digamos, obviamente son parte de Simón ya siendo parte nuestra, digamos, ¿no? Como de la mano de Simón llegaron ellos y bueno, y para ellos también es importante el vínculo que tenemos, digamos, porque Simón de alguna manera sigue estando. Claro que sí. Bien. Para ir cerrando, porque hay un montón de comentarios, simplemente nombrar que también se trabajó mucho con la escuela, los hermanos, siempre desde los equipos de paliativos nos ocupamos muchísimo. Yo fui psicóloga también de Balti, tendría muchas anécdotas de ese proceso también.
Pero también se trabajó en esa escuela, cómo acompañarlo y cómo seguir acompañando. Y también me atrevo a decir que, pensando en el duelo, que hoy estés acá también es parte de tu duelo, ¿no? Vos estás aquí, Sí, con nosotros a veces ha charlado Gerald con algunas mamás en el hospital que transitaron con enfermedades parecidas a Simón. ¿Tomás esto como parte de tu duelo, estas acciones? Sí, creo que ya en su momento se los dije que cuando, digamos, Simón se fue, yo dije, bueno, no los voy a querer ver más a los de cuidados paliativos, porque yo me acuerdo que iba y decía, ¿por qué tengo que venir a hablar con ellos? ¿Qué me van a decir? Era como, ¿qué me van a decir? Y cada vez que me iba, viste, me iba con una herramienta más. Y después que Simón se fue, yo dije, yo quiero seguir participando, porque me pareció, es como que nos cambiaron la mirada, nos cambiaron, nos dieron herramientas. Bueno, fue como muy bueno conocerlos y bueno, y poder ayudarlos y poder ayudar en este proceso o a los demás también, bueno, me hace bien, nos hace bien, creo que en general, los que transitamos estas cuestiones. Gracias, Gerald. No sé, Ale, si quieres comentarnos. Yo voy a Mary. Ah, Mary, perdón. Gerald, bueno, gracias. Es muy hermoso escucharte. Sos parte de IPA, así que lo sentimos así. Bueno, les leo algunas de las cosas que aparecen en el chat. Cuánta sabiduría, comparto, lo mismo que dice Evangelina, admirable, cuánta sensatez. Alfredo nos cuenta que qué suerte que las escuelas acompañaban a la familia. Ante la pérdida de Simón, nosotros perdimos a Camila de 14 años y el colegio secundario no se comunicó. Tuvimos que nosotros acercarnos a buscar el boletín. Son realidades también que suceden, la pérdida de las escuelas. Evangelina nos pregunta si ofrecieron desde la te pregunta Gerald Iguada, Sí. ¿ofrecieron desde la escuela maestra integradora o acompañante para Simón? Vos contás que sí, Gerald, no sé si es un ofrecimiento de la escuela o por la obra social. Sí, en realidad como la escuela ofreció, creo que era 2 veces por semana, iba una maestra integradora desde, digamos, desde la escuela, que se iban rotando porque eran maestras que a veces iban como a práctica, y después Simón tenía 3 veces por semana, y una que pagábamos nosotros o la obra social, porque necesitaba como esta asistencia más para que la maestra de grado estuviera más tranquila, digamos, más que nada por la asistencia motriz más que otra cosa. Bien. Bueno, Angelina también dice brillante Guadalupe, así que ahí va el halago a la entrevistada. Marina dice que recalca la simpleza tuya, Gerald, como nos enseñás el derecho de ser niño feliz a pesar de las situaciones de salud que le tocó vivir a Simón. Qué aprendizaje hermoso. Evangelina vuelve a comentar, bien Evangelina que está muy activa en el chat, no había tratamiento de su enfermedad por hacer, pero seguramente fue muchísimo lo que se pudo hacer, muchísimo desde seguir con las actividades de la vida diaria, transitar esos momentos con lo que tuvo ganas de hacer. Hermosa charla, chicas, cuánto aprendizaje, acompañarte, acompañarlos, acompañar. Gloria Domínguez dice, gracias por compartir con todos nosotros desde México. María, me frena Gerald si querés comentar algo en relación a lo que... Sí, yo te digo, sí. María nos dice muchas gracias por cada una de las presentaciones de esta mañana, mucho para aprender de cada profesional, muy conmovedor. Elena te agradece, Gerald, el amor de la familia y la presencia de Simón se sienten profundamente. Me voy a emocionar en cualquier momento, papelón, así que voy a terminar rápido. Muchísimas gracias, Geraldine. Geraldine cuidó y protegió la niñez de Simón, admirable, gracias, Gerald. Wadi, si quieres. Gracias. Bueno, Wadi ya está emocionada, así que yo ya iría cerrando la charla. Muchas gracias, Gerald. Gracias. Así que gracias por estar y por ser parte de tu proceso. Gracias. Seguimos aprendiendo. Bueno, Gracias.